Hola, muy buenos días a todos. Me presento, soy doctora Rilka Miranda, pediatra intensivista de Nicaragua y el día de hoy en USPAD estaremos con casos clínicos. Tenemos el honor de tener al doctor Iván, él es de Perú, estudió su pregrado en la Universidad de San Martín de Porres, Lima y también tiene un programa universitario mayor en San Marcos, Lima. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Todo bien por acá. Tú dirás y empezamos, no sé. Ya todo suyo el caso clínico para que inicie. Ya, perfecto. Entonces, un segundo y comparto. Ujú. Ya. ¿Me confirma si se ve? ¿Se escucha? Creo que sí. Se escucha y se ve súper bien. Ya, Muy listo. bien. Bueno, entonces para iniciar, primero, gracias por la invitación para el caso clínico. Eh, dentro de, Dentro de mi grupo de trabajo, labor acá en Lima, pues trabajo en una unidad de cuidados intensivos oncocríticos y una unidad polivalente donde tengo el gusto de poder ver ese tipo de pacientes. Y he escogido este caso clínico porque me parece novedoso, que no se ha estudiado mucho, con mucha literatura como para poder desmenuzar y tomando algunos puntos que de repente podamos tomar en cuenta de aquí en un futuro. Entonces, esta es la bibliografía de la cual me he basado. Y bueno, vamos a iniciar hablando de qué tipo de paciente nos encontramos. ¿No? Nos encontramos con un paciente de 2 años, con un peso de 11,8 kilos, proveniente de una ciudad de provincia de lo que vendría a ser Perú. Y el tiempo de enfermedad pues, que relata la mamá era de 3 meses. Ahora, dentro de lo que vamos a encontrar a cómo llega al hospital, pues vamos a ver unas funciones vitales que dentro, a grandes rasgos, están dentro de los parámetros normales, ¿no? Sin oxígeno, saturando bien, con una escala de dolor en cero, una frecuencia respiratoria adecuada, frecuencia cardíaca, casi sin cambios significativos. Pero a nivel de lo que vendría a ser lectoscopía o los signos y síntomas, veíamos una tumoración cervical derecha con múltiples adenopatías de un tamaño significativo, casi de 15 por 15, que abarcaba toda la región cervical del lado derecho a nivel supraclavicular, que probablemente cuando nosotros lo vimos tenía mucho compromiso a nivel también torácico y mediastinal. ¿No? Dentro de esto no tenía signos de flebosis, no tenía dolor, de hecho el paciente había estado viviendo así los últimos 3 meses donde se había visto un crecimiento paulatino y significativo en el transcurso en el transcurso de esos meses. Entonces, el diagnóstico, bueno, claramente es una tumoración cervical dentro de todas las patologías que encontramos y una de las más frecuentes y de lo cual lo vamos a hablar un poquito durante esta exposición son los linfomas. Eso fue una presunción diagnóstica cuando llega. El síndrome de vena cava superior y una insuficiencia respiratoria aguda, que en ese momento no estaba, pero le íbamos a colocar oxígeno porque ya encontrábamos un poquito de polimia. El 27 ingresa al hospital, el 28 por todos los riesgos que uno ve con polimia, en la tumoración cervical, y ahorita voy a mostrarles fotos de cómo llega el paciente. Lo decimos pasar primero a un área de intermedios, pero como para monitoreo respiratorio, porque teníamos alto riesgo de colapso a nivel traqueal y que probablemente este colapso traqueal no nos iba a permitir ventilar e incluso una intubación difícil, ¿no? Teníamos que estar a la mano con el doctor de cabeza y cuello, con el anestesiólogo y nosotros que somos de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Nosotros ya viendo el escenario y evaluándolo en un primer momento, se decide el inicio de corticoides porque habíamos visto de que el crecimiento de esta masa tumoral había avanzado de una manera rápida. Se inician los corticoides, 6 miligramos metro cuadrado día, y ahora lo voy a mencionar porque hay bibliografía que menciona por qué iniciarlo y qué es lo que se tiene que prevenir después o prever. Se inicia corticoides y al día siguiente, de una manera rápida, se realiza la biopsia para que no podamos tener una alteración anatomopatológica de los resultados y poderle dar el tratamiento dirigido de una mejor manera.
Luego de haber realizado el corticoides y la biopsia, encontramos al paciente que tiene un poco más de polimnia, pero que no hacía un colapso ventilatorio, y se le coloca cánula de alto flujo y continúa corticoides, ¿no? Como figura en la fecha, desde el 28 de septiembre hasta el 7 de octubre. Y ahora, ¿qué pasa el 7 de octubre y por qué lo pongo? ¿Y por qué nos me llama la atención? Lo cual lo vamos a ver. El laboratorio de ingreso, como ustedes se van a dar cuenta, no muestra ninguna alteración, no muestra alteración significativa correspondiente a los leucocitos. No había hiperleucocitosis, no había alteración electrolítica, no había alteración metabólica, el perfil de coagulación era adecuado, la hemoglobina, las plaquetas formaban parte de los valores casi normales. Y a nivel del día 6, 7 y 8, y lo pongo ahí como para poder ver la variabilidad significativa que encontramos cuando ya hay un deterioro respiratorio, pues nos damos cuenta de que a nivel metabólico no teníamos ninguna alteración, el TGO-TGP estaban bien, el INR también, plaquetas también, la hemoglobina sí estaba en 8.8, lo cual se considera como algún tipo de citopenia, pero ahorita lo vamos a mencionar que ya para ese momento se encontraba con una quimio, ¿no? Entonces era esperable ver ese tipo de valores, pero que al fin y al cabo, laboratorialmente no encontrábamos cambios significativos. Pero, ¿qué es lo que pasa con este pequeño el día 7? El día 7, bueno, contamos con una tomografía, como ustedes pueden ver, eh, encontramos toda la masa, la cual era muy grande, casi, como les mencioné, de 15 por 15, la cual hacía una desviación y un colapso traqueal para el lado contralateral de la masa, lo cual complica mucho lo que vendría a ser la intubación. De hecho, a la hora de la intubación lo manejamos con videolaringoscopio. Igual fue dificultoso por la vía aérea que no se podía ver de la mejor manera. Acá les voy a mostrar un video de cómo encontramos al paciente en ese día. Como ustedes se podrán dar cuenta, el colapso y el trabajo respiratorio era prominente asociado a esta masa que encontrábamos en el lado derecho. Luego de la intubación que se realiza el día 7, se programa a una quimioterapia agresiva con vincristina, doxorubicina y ciclofosfamida a las dosis que se encontraba. Como ya teníamos la biopsia y el resultado de anatomía patológica, lo que se realiza es hacer una inmunistoquímica, con lo cual llegamos al diagnóstico de neuroblastoma y con eso utilizamos un esquema distinto, que es el COGEC, ¿no? Que eso ya lo manejamos con nuestros amigos de oncología. Pero como ustedes podrán ver, la masa era muy grande. Y entonces, acá lo que quiero que se pueda plasmar es que se puedan ver cómo llegó, en qué momento se empeora y los cambios con el tratamiento cuando ya es dirigido y para qué nos sirve la ecografía en estos momentos. Y ahora, justo en esta parte lo voy a mencionar, porque vamos a encontrar varios puntos a favor de la ecografía que nos puede servir en un primer plano. Y ahora, la mayoría de pacientes en este caso, bueno, antes utilizábamos la tomografía y las radiografías para poder realizar el diagnóstico y poder ver cuánto compromiso tenía. El inconveniente es que muchos de estos niños no toleran una sedación, lo cual también se va a explicar, pero si no tolera una sedación, probablemente lo vamos, que ya está con la justa este pequeño a nivel ventilatorio, la sedación lo que va a hacer, va a ocasionar una relajación del músculo liso bronquial y por ende mayor colapso y por ende una intubación. Pero una intubación que sea realizada por una sedación, por una tomografía, probablemente no se indique en ningún sitio, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos meter la ecografía y es lo que hacemos en este momento. Vemos las múltiples adenopatías que encontramos, vamos a ver de que existe mayor vascularidad en esta tumoración cervical, como vemos en el color, pero una de las tres variantes que nosotros podemos saber como para darnos cuenta de que existe un síndrome de vena cava superior, uno es la vascularidad, de que esté aumentada a nivel de tumoración, la otra es de que no se pueda colapsar las venas. Y ahorita vamos a ver un video cómo nos damos cuenta de que a pesar de que se realiza, las adenopatías no permiten de que la vena yugular que encontramos ahí del lado derecho no se pueda colapsar.
Entonces, eso también nos indica de que hay un valor significativo e indirecto de que nos estamos frente a un síndrome de vena cava superior. Esta es la tumoración, como ustedes la pueden ver. Es una tumoración muy grande que abarca e incluso aplasta la vena yugular. Entonces, este colapsamiento de las venas o esta obstrucción es todo lo que nos va a llevar la sintomatología que encontramos en nuestro paciente, tanto a nivel respiratorio, tanto a nivel hemodinámico e incluso muchas veces a nivel neurológico. Otra de las, ahora la tercera variable que me llama mucho la atención en estos casos, como nos hemos dado cuenta, a nivel de la tumoración que encontramos acá, el colapso de la vena yugular es notorio, ¿no? Y hemos visto de que no puede colapsar, así como cuando hacemos la presión con el ecógrafo, como lo haríamos con cualquier persona, como para darnos cuenta de una de las diferencias entre vena y arteria. En este caso no se puede dar. Pero cuando hacemos el PW, el Doppler pulsado, nos vamos a dar cuenta de que la onda es monofásica. Entonces, ¿eso qué significa? De que no va a haber diferenciación a nivel de la respiración. Y ahora, nosotros probablemente lo manejamos en el sentido de que sabemos de que existe una interacción cardiopulmonar, o sea, significa de que cuando nosotros inspiramos, disminuye la presión intratorácica, por ende, el retorno venoso va a aumentar y va a ocasionar todos los cambios a nivel del flujo y a nivel de la vasculatura. Pero ¿qué pasa cuando no tengo esa diferenciación entre inspiración y expiración y el flujo venoso va a ser monofásico? Significa que no voy a encontrar esa variable a nivel de la respiración. Entonces, eso es lo que nosotros encontrábamos en este Doppler pulsado, ¿ya? Eh, Después de realizar las quimioterapias de emergencia y ya cuando teníamos el resultado de anátomo patológico y que se realiza la quimioterapia con Kojek, que es una quimioterapia que va dirigida a este tipo de enfermedades, que se da cada 10 días y como les mencioné, trabajamos muy de la mano con nuestros amigos de oncología. Vemos las diferencias, ¿no? Así es como llegó y así es como estuvo para el día 10 de octubre. Entonces nos vamos a dar cuenta de que la tumoración que encontrábamos acá, aquí casi ya no la tiene. Entonces, nos sirve la ecografía, por supuesto, porque nos permite darnos cuenta de que vamos a encontrar el síndrome de vena cava superior. A veces no es necesaria la tomografía o se nos hace muy dificultoso movilizar a un paciente con estas características, pero dándole tratamiento adecuado con el tratamiento dirigido, pues podemos tener buenos resultados. Entonces, ¿por qué estudiamos este tema? Porque si no actuamos de una manera rápida, probablemente este paciente hubiese fallecido por un colapso. Si recordamos cómo estaba esa vena yugular, estaba súper colapsada por el tumor. Si vemos a nivel traqueal, estaba completamente colapsado contralateralmente al tumor, lo cual no permitía la respiración y la ventilación adecuada. Entonces, es por eso que a pesar de que en un primer momento, a pesar de las funciones vitales que estaban adecuadas, lo pasamos a monitoreo y optamos por el uso rápido de corticoide para que pueda disminuir la masa tumoral y poder disminuir el compromiso traqueal y hemodinámico. Es por esto, porque es mortal. Entonces va a ocasionar, como les mencioné hace un momento, una obstrucción que puede ser intrínseca o extrínseca, ¿no? En estos casos, claro, era extrínseca. Nos pasa con pacientes oncocríticos por diferentes enfermedades. Como les mencioné hace un momento, el linfoma Hodgkin era uno de los principales. En este caso fue el neuroblastoma. Pero ¿qué pasa cuando estamos en otras UCIs polivalentes, como con pacientes cardiológicos o pacientes que tienen múltiples accesos, o sea, múltiples usos de catéteres? Puede existir obstrucción extrínseca por trombosis venosas. Entonces, también es una patología que nosotros tenemos que tener en cuenta y no solamente por ser oncocrítico, ¿no? La epidemiología, como les mencioné, linfoma, uso de CBC prolongado y cirugías cardiovasculares. Y lo que les dije hace un momento, ¿no? Los tumores mediastinales van a estar en la cabeza, el linfoma no Hodgkin, timomas y teratomas. Actualmente, y mientras más tiempo pase con nosotros, tenemos la posibilidad de diagnosticar más las leucemias linfoblásticas agudas y de la clasificación con las cuales contamos, el tipo T, que es
va a tener el 57% más común de probabilidad de ocasionar el síndrome de vena cava superior. Ese estudio me parece buenísimo porque lo que hace es hacer una revisión de múltiples literaturas y lo que hace es encasillar en qué tipo de pacientes vamos a encontrar. Y lo menciono porque a pesar de que labore en una unidad oncocrítica, pues me parece que este tema es muy importante para unidades polivalentes o cardiológicas. Entonces, bajo ese contexto, podemos ver cómo incluso en pacientes cardíacos vamos a encontrar que un 47% de pacientes puede presentar, bueno, de este estudio, el 47% de pacientes fue con patología cardíaca, a diferencia de la oncológica que fue con el 31%. Bien. Y dentro del ecocardiograma, lo que nosotros vamos a encontrar primero es el estrechamiento de la vena cava superior, oclusión parcial, la presencia de trombosis y la presencia de flujo colateral. Ahora, algo que, bueno, no presentó el paciente, pero que sí es útil y necesario mencionar, es que hay que recordar que un paciente oncocrítico, pues va a tener múltiples características para tener daño endotelial y por ende fuga capilar. Y mucho de esto vamos a ver de que va a presentar efusión pericárdica. Y como lo menciona en este estudio, el 13% de estos pacientes tuvo efusión pericárdica, bueno, solo el 4 de ellos, 4 de este tipo de pacientes tuvo taponamiento cardíaco. Dentro de la mortalidad y morbilidad global es importante recordar de que 1 de cada 5 niños con síndrome de vena cava superior puede fallecer. Entonces la mortalidad es alta y por eso el tratamiento es de emergencia, es de urgencia y es necesario. Entonces, recordar esto y saber de que si nosotros ya tenemos a un paciente con múltiples comorbilidades, como es el oncológico o el cardiológico, pues claramente las complicaciones agudas se van a aumentar. Como se menciona acá en este gráfico, vamos a ver que cuando vemos las causas oncológicas, la morbilidad pues aumenta entre 43 a 26%, a diferencia de las otras causas dentro de lo que vamos a encontrar en la clínica y es lo que tal vez estamos más acostumbrados, es ver la tumoración, que nos asusta, la circulación colateral, que es como las venitas que están dentro del tumor y que se pueden ver y que son muy llamativas y significativas a la simple vista. Pero si recordamos un poquito, si tiene tumor es porque está colapsando algo, es porque tenemos una caja torácica, si le ponemos algo más, significa que la presión va a aumentar. Y es como una manguera, ¿no? Si aumentamos presión o ponemos algo ahí, pues el flujo no va a pasar de la misma manera. Va a pasar disminuido o va a pasar con mucha mayor fuerza. Pero para pasar con mayor fuerza tenemos que hablar también de las resistencias vasculares, pero basado en este caso, en estos pacientes donde vamos a ver una obstrucción, vamos a ver de que el retorno venoso va a disminuir. Así como una coartación de aorta, una coartación crítica, ¿no? Algo así. Pasémonos, siempre hago lo símil con varias patologías. Entonces, si disminuye el retorno venoso de la mitad superior del cuerpo hacia la aurícula derecha, y esto va a suceder en el 35%, lo que voy a encontrar es dificultad a nivel neurológica y dificultad a nivel respiratorio. Como les menciono, y en esto lo voy a hacer un poquito más cortito, la presión venosa a nivel de cabeza y cuello, edema en esclerodermia cervical y que también puede afectar la cabecita. Si tenemos el compromiso traqueal, obviamente voy a tener disnea, ortopnea, sibilancias, disnea, disfagia. Entonces es un compromiso mecánico y extrínseco. No es parenquinal, no es de la vía aérea inferior. Vamos a tener circulación colateral, como ya les mencioné, pero recordemos, si disminuye el retorno venoso, pues también el gasto cardíaco va a estar disminuido. Y si vamos a tener menor gasto cardíaco, voy a tener menor hipoperfusión, o sea, mayor hipoperfusión y mayor compromiso hemodinámico. Este, y todas estas variantes son las que nosotros tenemos que tener en cuenta con esto. Entonces, en estos momentos yo veo que tengo afectado cerebro, pulmón, corazón. Probable, y encima que es una emergencia oncológica, evoluciona rápidamente y mucho más si es que no se da el tratamiento debido. La clínica, y solamente para ver la cantidad el porcentaje, tiene que ver mucho con la parte cervical, edema a nivel de cuello-cerebro, distensión, circulación colateral, cambio de coloración y dificultad respiratoria.
En el gráfico que pongo al lado derecho, pues es una escala que todavía no está completamente validada porque no tiene una sensibilidad y especificidad muy alta, pero la coloco como para tener una noción, ¿no? Si vemos a un paciente con disnea, edema y alteración mental, pues claramente va a tener un grado de 3, o sea, como se figura acá, un punto, un punto, un punto, y se va a correlacionar con mayor morbilidad y mortalidad. Estratificar el riesgo es importante. Uno, porque nosotros con esto vamos a poder saber a qué tipo de paciente vamos a pasar a una área de UCI o qué paciente se puede quedar en un área de intermedios. Personalmente, todos los síndromes vena cava superior que hemos manejado en nuestras unidades, mínimo los hemos pasado a un área de intermedios, porque como ya les mencioné, es una emergencia oncológica. Y segundo, tiene alto riesgo de falla ventilatoria y de que entre a ventilación mecánica. Dentro del diagnóstico, lo más importante vendría a ser la parte clínica. Hemos vivido siempre con la tomografía que nos puede ayudar, pero ya les he mencionado de que van a haber factores muy importantes porque vamos a tener un riesgo a la hora de anestesiar. Y es ahí donde la ecografía juega un papel importante. Y acá lo menciono porque si voy a hacer una diferencia entre lo que nosotros podemos aportar ahora desde USPED versus una tomografía, es que a la ecografía yo no lo voy a sedar y no lo voy a mover al paciente. Y probablemente sí lo puedo incomodar un poquito, ¿no? Por estar maniobrando la zona, pero no es algo grotesco versus tener que movilizarlo a otro piso para una tomografía, tener que utilizar sedación, tener que tranquilizarlo y que esta sedación por lo menos me pueda durar entre 10, 15, 20 segundos, lo que dure la tomografía, para poder realizarla y tener una imagen correcta. Y entonces es ahí donde la pregunta sería, ¿y qué pasa si sedamos? ¿O cuál es el problema? El problema es que la obstrucción de la vena cava superior y el colapso traqueal ya es importante. Entonces, lo que nosotros hacemos es, ¿qué pasa si exacerbamos la obstrucción de la vía aérea por una relajación musculatura lisa? Por la sedación. Significa que va a comprimir más la masa. Entonces, ¿cómo voy a ventilar? Se nos va a hacer muy difícil. Sin contar que usualmente lo que nosotros hacemos es también tener una cabecera entre 30 y 45 por efecto de la gravedad, porque la idea es de que esta masa que tenemos en el cuello, pues no nos comprima más la tráquea de lo que ya está comprimida. Cuando ya utilizamos la sedación, y no solamente va a haber disminución del tono muscular a nivel traqueal y bronquial, porque estamos hablando de que usualmente la sedación es sistémica, también va a haber caída del tono muscular abdominal y por ende va a haber disminución del volumen inspiratorio. Entonces, con respecto a esto, vamos a mencionar sobre el efecto inotrópico negativo y la vasodilatación, donde vamos a encontrar menor flujo sanguíneo pulmonar, menor retorno venoso, lo cual también va a empeorar el estado hemodinámico que ya nosotros ya sabemos que está alterado porque va a haber obstrucción de la vena yugular, de la vena cava superior y por ende menor retorno venoso. El tratamiento, elevación de la cabeza, tranquilizar a nuestro pequeño, hiperhidratar, medidas de soporte. El uso de esteroides es porque lo que yo quiero es disminuir la masa tumoral y el edema y combinar acorde a lo que sea el tratamiento. Acá en este caso fue radioterapia y quimioterapia y como se nos mencionó, fue rápido. Le hicimos quimio por el avance de este paciente, automáticamente la anatomía patológica y empezamos a dar tratamiento. Solamente en algunos casos, y lo menciono porque puede existir personas que trabajen en áreas cardiológicas, también puede existir anticoagulación con trombosis de la vena cava superior y utilizar heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular. Estos estudios que les estoy colocando acá, más que todo es para tener un algoritmo o estrategias a la hora de manejar este tipo de pacientes. Y la parte que quiero dejar en claro o por qué nos interesa mucho este tema es por qué la ecografía. Uno, porque es no invasiva, porque tenemos la suerte de contar con disponibilidad en la mayoría de áreas, ausencia de radiación, lo podemos hacer. Usualmente podemos valorar el flujo de nuestros pacientes y ver si se perdió esa variación respiratoria y si se encuentra en una etapa monofásica. Y, por ejemplo, en este artículo del 2024 que menciona acerca de la compresión de la vena yugular, vamos a ver, por ejemplo, este video. Este video es la vena yugular con la arteria
vemos que a pesar de que se realiza la compresión, ay, disculpen que haya salido eso, eh, no colapsa, lo cual es muy parecido a la imagen que les mostré de nuestro pacientito, ¿no? Entonces, es algo que nosotros vamos a ver. Entonces, vamos a ver de la ecografía vena yugular interna, bueno, en este caso la vena yugular, no era compresible. Esto nos da, sale un rollito por estos lados. Esto nos da indicadores significativos de que estamos frente a un síndrome de vena cava superior. Ahora, también tenemos lo que les mencionaba sobre la variabilidad respiratoria del flujo venoso a nivel de la vena yugular. Y acá, como les mencioné, esto tiene mucha lógica, porque si inspiro, aumento mi capacidad vital porque mi pecho se agranda, pero disminuye la presión intratorácica. Si expiro, es al revés. Obviamente en ventilación mecánica cambia todo porque estamos con presión positiva, pero ¿qué pasa si yo no tengo esa posibilidad de colapsabilidad que le he perdido por el síndrome de vena cava superior? Significa que a nivel de lo que son las venas yugulares que nosotros vamos a poder evaluar, vamos a ver pérdida de lo que vendría a ser el flujo, pérdida respiratoria de la variabilidad del flujo venoso, así como les mostré en el caso de este paciente, ¿no? Este es un artículo del doctor Esteban del 2020. Entonces, con esta literatura me va a hacer para buscar lo que quería encontrar en mi paciente, ¿no? Lo cual me pareció importante y muy significativo de que se puedan repetir o con un símil las ecografías que se puede encontrar. Y hace muy poco, creo que hace unos 3, 4 meses, desde China, pues publicaron un reporte de caso acerca de un síndrome de vena cava superior en un paciente pediátrico, en un tumor en emergencia. Y bueno, obviamente ya no les voy a repetir todo lo que les he mencionado en la parte introductoria, pero como cosas para llevarnos a la casa es grave, causado por masas mediastínicas, linfomas, leucemias, en este caso fue un neuroblastoma. Acá el principal es saber si tengo obstrucción de la vena cava superior, si tengo pérdida de la fase venosa de la vena yugular, si tengo pérdida de lo que es la colapsabilidad de la vena yugular y si tengo múltiple vascularidad a nivel tumoral, pues tengo múltiples marcadores significativos indirectos de que estoy frente a una obstrucción de la vena cava superior, ¿no? Y esto eh, no es que ya está completamente estudiado y ahí es donde tenemos que nosotros tener en cuenta de que es un tema nuevo, es un tema que debemos estudiarlo muchísimo más. Pero ya teniendo esta información significativa o indirecta de que está pasando algo en nuestro cuerpo, nosotros podemos saber de que este tumor lo que está generando es obstrucción. Y ya nos hemos dado cuenta. Esta obstrucción de la vena cava superior afecta cerebro, corazón y pulmón, porque al disminuir el retorno venoso aumenta el edema cerebral, disminuye el gasto cardíaco y potencialmente la hemodinamia se va a alterar y vamos a encontrar compromiso traqueal también. Y esta parte, ¿no? Existen pocos datos publicados sobre el uso del POCUS en el síndrome de vena cava superior. Este fue el caso clínico que presentaron en ese estudio. Nos damos cuenta de la vascularidad que encontramos a nivel tumoral. Como les menciono, una imagen muy parecida a la que les presenté en las primeras diapositivas. Y al final, como les menciono, esto lo que nos indica es, ok, está pasando algo a nuestro paciente, tomemos decisiones. En este caso, y fue muy parecido, lo que nosotros realizamos fue tratamiento inmediato con dexametasona para reducir el efecto de masa, con la idea de resolver la parte respiratoria y estabilizar la parte circulatoria y poder realizar la biopsia y ajustar el régimen de quimioterapia. Entonces, en el caso que les presenté fue corticoide, lo más rápido, antes de las 24 horas. Si se puede hacer antes, muchísimo mejor. La anatomía patológica y con eso darle tratamiento acorde a lo que nosotros estamos frente. Este es un artículo que salió en el 2021 también acerca del síndrome de vena cava superior y del shock. O sea, el síndrome de shock, cómo también se puede dar en este tipo de pacientes. Y lo que nosotros vemos es de que sabemos que va a haber una obstrucción a nivel de la vena cava superior y esto va a disminuir el retorno venoso. Y entonces, en la imagen de la ecografía, lo que nosotros vamos a encontrar es de que vemos cómo este trombo va a ocasionar de que no tenga suficiente colapso en la parte de la vena cava superior, disminuyendo
notoriamente el pasaje del flujo sanguíneo y por ende el retorno venoso. Acá como figura en este gráfico que es de este artículo, vamos a ver cómo la masa comprime en el síndrome de vena cava superior, lo cual va a disminuir significativamente la obstrucción. Este es un algoritmo que nosotros manejamos en lo que vendría a ser nuestras áreas críticas y es lo que nosotros usualmente nos basamos. Es del Schindler-Sheffield, que ha salido este año. Bueno, que bueno, según la literatura va a tener la validación en el siguiente año, pero igual es importante tenerlo. Este es simplemente como en modo de resumen, saber que este tipo de enfermedades lo vamos a encontrar en leucemias, linfomas, linfomas de Hodgkin, neuroblastomas, como fue este caso, que no es lo más significativo, pero nos damos cuenta que existe y nos va a tocar enfrentarnos con ese tipo de paciente. Y que a nivel de lo que vamos a encontrar, vamos a tener la sintomatología respiratoria, que es la compresión de la vía aérea y obstrucción de la vena cava superior. Una de las manejos de un primer momento es dar tranquilidad, evitar de que el paciente se agite, evitar de que el paciente, de repente estar con la mamá es el mejor tratamiento en un primer momento y eso es algo que forma parte también de una UCI, ¿no? La humanización. Entonces, brindar oxígeno, mantener saturación mayor a 95, pero al mismo tiempo nosotros estar alerta de cualquier compromiso ventilatorio que pueda tener este paciente. La primera línea de tratamiento, y más cuando hablamos de masas mediastinales, o sea, una compresión extrínseca, bajo un contexto oncocrítico, la dexametasona 6 miligramos metro cuadrado, como se le dio a este paciente, es la primera línea. Bueno, y la segunda línea, la ciclofosfamida, ¿no? Como mensajes finales y cosas importantes para llevar a la casa, es que a pesar de que es poco frecuente, creo que en este año he visto 4 síndromes de vena cava superior, es una emergencia oncológica, es una emergencia que nos puede causar shock, es una emergencia que probablemente tengamos que intubar y nosotros tenemos que prevenir de que la intubación esté controlada. ¿Qué significa? Que la intubación debería hacerlo el que tiene mayor experiencia, que en este caso sería el de UCI, acompañado también con el anestesiólogo y en algunos casos, como menciona la literatura, con el servicio de cabeza y cuello, ¿no? Cuando la vía aérea se llega a comprimir de una manera severa. Y es por eso que también en algunas guías recomiendan que no se utilice lo que son este, los relajantes musculares a la hora de la intubación, porque esto puede incluso colapsar, o sea, generar, disminuir el tono muscular lisobronquial y generar de que esta masa mediastínica colapse más. Después, recordar que las manifestaciones vamos a tener la presencia de circulación colateral, edema, cianosis facial, pero dentro de eso vendría a ser la sintomatología que tal vez podemos ver a simple vista, pero no sabemos cómo está a nivel de sensorio ocasionando edema cerebral, o no sabemos cómo está a nivel respiratorio, o cuánto compromiso traqueal tiene, versus cuánto índice cardíaco es lo que nosotros vamos a tener en este paciente y ya nos hemos dado cuenta que casi un 18% también va a ocasionar efusión pericárdica. Entonces, es un paciente que se tiene que evaluar de una manera holística para evitar todas las complicaciones que vamos a presentar con ellos. Dentro de la etiología más común, si hablamos de las compresión extrínsecas, los linfomas no Hodgkin y la leucemia linfoblástica aguda tipo T van a estar en la cabeza. Elegir el momento adecuado de corticoides, quimioterapia y radioterapia va a marcar un antes y un después para el paciente y un antes y un después también para nosotros, porque vivir con el estrés de poder intubar a un tipo de estos pacientes, lo convierte también en una vía aérea difícil para nosotros. Como se mencionó en el caso, en el reporte clínico del 2025 de China, que acaban de publicar, lamentablemente este tema a nivel POCUS y a nivel pediátrico no está muy bien estudiado. Me he basado en estos 4 artículos acerca de ecografía del síndrome de vena cava superior, porque me parece que es algo fácil, significativo y que se puede repetir y que se puede plasmar en nuestras áreas críticas. Y siempre mencionar de que vamos a tener que meternos más en el campo investigativo, dado la complejidad de este tipo de pacientes. Este es un poquito de nuestra área crítica, donde laboramos.
Como ustedes se darán cuenta, tratamos de que sea algo muy humanitario, incluso para que esté tranquilo los pacientes, como figura en el lado superior, el papá con el bebecito. Y siempre, ¿no? A veces los superhéroes reales viven en el corazón de pequeños niños peleando grandes batallas. Entonces, eso es un paciente oncocrítico y es un paciente que se recupera, sale y es un paciente que debemos estudiar. Eso sería todo. Muchas gracias.